you told me pa-rum-pa-pum-pum, and you were born king to see pa-rum-pa-pum-pum. Bueno, ¿notaron que hay algo diferente en nuestro edificio hoy? Hay unos arreglos como de Navidad, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una serie de enseñanzas que empezamos hoy. Durante 9 domingos vamos a estar hablando de el regalo inmerecido. Y queremos prepararnos bien este año para celebrar la Navidad, el nacimiento del Salvador. Y sabemos que el mundo tergiversa todo esto. Parta usted del principio de que pues en el relato de la Navidad éramos nosotros que deberíamos, como hicieron estos sabios orientales, traerle regalos al niño. Pero en la Navidad se celebra como al revés, ¿no? Ya esperamos es que el niño nos traiga regalos a nosotros. La cosa es como al revés. Y así, hay tanta tergiversación. Así que en el liderazgo pastoral hemos decidido que vamos a pasar desde ahora hablando de la Navidad, para no esperar hasta ya los primeros de diciembre, cuando ya estamos atosigados de tantas celebraciones en el trabajo, en la familia, en el vecindario, etcétera, de tal forma que no nos da la oportunidad de reflexionar y prepararnos. Así que queremos leer las Sagradas Escrituras y vamos a ir a través de 9 personajes que entendieron y que reaccionaron, algunos no de la mejor forma, como veremos, pero que todos están registrados en la Santa Palabra de Dios, que es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. De tal forma que esos 9 personajes registrados en la Palabra de Dios nos van a ayudar a ir entendiendo qué es esto que el mundo con tanto ahínco trata de tergiversar, que es la celebración nada más y nada menos que de Dios que se hizo hombre para nuestra salvación y nuestra santificación. Y por eso vamos a ir personaje tras personaje. Y hoy vamos a hablar de el personaje del profeta. El profeta. Y vamos a leer varios versos, pero vamos a concentrarnos especialmente en el profeta Isaías, en el capítulo número 9, los versos 6 y 7. De estos versos porque de esos versos vienen precisamente muchas de las canciones navideñas. Entonces acompáñenme por favor y miramos en Isaías capítulo 9, versos 6 y versos 7. Capítulo 9 de Isaías. Y yo les aconsejo mucho traer su Biblia, y si no, pues tráiganla en sus equipos móviles, ¿sí? Pero siempre traten de ir consultando en la palabra del Señor, para que sea la palabra del Señor la que esté hablándote a tu corazón, porque no es este servidor que es totalmente incapaz, imperfecto, débil y frágil, que sea la misma palabra del Señor. Y me encanta cuando algunos toman nota y tienen su Biblia y ponen anotaciones ahí al ladito, o en sus equipos móviles pueden guardar ahí, poner hasta anotaciones ahí al ladito de los textos bíblicos, pero que estemos muy sensibles y muy convencidos de nuestra profunda necesidad de acercarnos a la palabra. 2 versitos, profeta Isaías capítulo 9, verso 6 y verso 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre.
todo esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, a entrar en esta palabra y a dejar que ella entre en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿A cuántos de ustedes les pasó que cuando eran niños sus padres compraban los regalos para Navidad unos días antes, unas semanas antes, o a veces unos meses antes, y los escondían en el chifonier, en el closet, en el escaparate, en la cómoda de la casa bajo llave? ¿Les pasó eso? Y que uno de niño estaba totalmente torturado. Yo me acuerdo que todas las mañanas, porque mi mamá los compraba con muy buen tiempo, mi madre, y entonces decía, en diciembre, decía ella. Y me acuerdo que en una ocasión, por meses, todas las mañanas me levantaba y rápido iba donde ella estaba a decirle, mamá, hoy es diciembre. Porque yo solo pensaba, como los niños que no tienen tanta conciencia del paso del tiempo, que ya va a ser el día en que me van a entregar el regalo. Pues bien, una de las cosas más extraordinarias de la Navidad es esto, de que ese regalo inmerecido, que fue nuestro Salvador, se nos dio por anticipado, se anunció más de 700 años antes. Dios, por su propio celo, por amor a su propio nombre, dijo, un día yo voy a enviar a mi hijo, yo voy a entregar a mi hijo para que muera por ti. Mucho tiempo antes, ¿no? Dios anunció que ese regalo vendría. Y por eso, para prepararnos para la Navidad, debemos recordar que este es un hecho de la historia que fue anunciado proféticamente por más que 700 años. Realmente desde el principio de la creación fue anunciado que Dios iba a proveer un Salvador para el mundo. Esto es muy importante para nuestra fe, que Dios cumplió la promesa más difícil que jamás hubiera hecho, y es que Él mismo se volvería hombre y moriría en una cruz por nuestros pecados. ¿Y quién mejor que el profeta Isaías para ayudarnos a conocer de esto? Isaías, no se sabe mucho de Isaías, como se sabe, por ejemplo, de Jeremías y de otros profetas, pero sabemos, por ejemplo, si me acompañan al capítulo 1, que el profeta Isaías ministró durante la corte o el reinado de 4 grandes reyes de Israel. Isaías era un hombre de la élite de la sociedad, con altísima educación y privilegios. No era como la mayoría de otros profetas en Israel que venían del campo, que venían de la clase pobre. Isaías se codeaba y vivía entre la realeza. Y Dios le escogió particularmente para que fuera el profeta, que en principio anunciara la disciplina de Dios. El conocimiento tan profundo que tenía Isaías de nuestro Dios, de que sabía que Dios es un Dios que disciplina. En ningún otro libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, entendemos mejor el Evangelio que en el libro de Isaías. Y lo entendemos precisamente por esa vía, porque Isaías le dijo al pueblo que su condenación y que el castigo de Dios los llevaba a estar, como nos lleva el Evangelio, contra la espada y la pared, de tal forma que no tengamos otro camino sino venir a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo para pedir nuestra salvación y que tenga misericordia de nosotros. Allí no había buenas obras que ellos podrían hacer o correctivos políticos que podrían hacer en aquella nación enajenada de Dios. Déjenme leerles esta porción que empieza a mostrar cómo Isaías, antes de mostrarles al Salvador, le mostró a la nación de Israel su condenación y el juicio justo de Dios sobre ellos. Capítulo 1 de Isaías, verso 2.
Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¿Saben que esto es una forma de decir que Israel, ustedes son peor que animales? Porque el perrito lo saluda a uno cuando llega a la casa, pero ustedes ni siquiera reconocen quién es su Dios, quién es el que les ofrece misericordia todos los días y ayuda todos los días. En el capítulo 5 hay una preciosa parábola poética que Isaías recibe en su relación profunda con Dios como una inspiración del Espíritu Santo. Déjenme leérselas porque es maravillosa y muestra cómo se sentía Dios con seres humanos que Él había criado, que Él había bendecido y que esperaban como una viña que le dieran buen fruto, y le habían dado todo menos buen fruto. Capítulo 5 de Isaías, los primeros versos. Cantaré en nombre de mi amigo querido. Qué belleza para llamar al Señor, ¿no? Qué relación la que tenía Isaías con el Señor. Una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias, amargas. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada, le crecerán espinos y cardos, mandaré que las nubes no lluevan sobre ellas. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y esto muestra cómo el profeta en principio está viniendo en nombre de Dios a decir: eres pecador. Y eso, la verdad, es lo que hace el Evangelio en primer lugar con nosotros. Que se acabe de nuestra mente la idea de un Dios bonachón sentado en las alturas que solo puede hacer el bien. ¿Sabías que Dios tiene ira todo el tiempo contra los hombres que ofenden sus mandamientos y dañan su creación? Y esta visión de Isaías de la santidad majestuosa de Dios llega a un clímax maravilloso en el capítulo 6, que es uno de los textos que más se conoce en la vida de Isaías. Estaba en el templo y en el verso 1 dice: vi al Señor excelso y sublime. Y aquella visión extraordinaria del Señor, verso 5, le llevó a gritar: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta de lo que hace el Evangelio? Lo primero que el Evangelio hace en tu vida es ponerte contra la espada y la pared. ¡Ay de mí, me voy a morir! Y note que Isaías percibe su pecado no en que ve pornografía, no en que roba en su trabajo, no en que ha matado a un cura o se ha robado a una monja. Ve su pecado en sus labios. ¿Cuántos hay aquí que no tienen labios? ¿No se da cuenta usted que una de las cosas que más delata nuestra condición pecadora son nuestros labios? En ese momento, dice el verso 6, voló hacia mí uno de los serafines y trae una brasa con unas tenazas que lo tomó del altar, y con ella toca sus labios y le dice: tu maldad ha sido borrada, fin del verso 7, y tu pecado perdonado. Y entonces en esta visión se le entrega el perdón sin nada más. Y enseguida se le entrega una comisión. ¿A quién enviaré? Verso 8. ¿Quién irá por nosotros? Y dice el profeta: envíame a mí. Y se le dan tres cosas a Isaías: la comisión, la palabra,
Pero sorprendentemente, en el verso 9, ve y dile a este pueblo: oigan, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban, haz insensible el corazón de este pueblo. Y miren, esto es una de las cosas más difíciles en el ministerio de Isaías, que iba a profetizarle a una nación que él ya sabía que no iba a aceptar la palabra de Dios, y iban como bajando un precipicio hacia la disciplina histórica de Dios que conocemos, que vino del siglo VII, el exilio que llevaron a Babilonia. ¿Se acuerdan de personajes como Daniel, Esther? El exilio en Babilonia, una gran disciplina para toda una nación que había ofendido a Dios. Y entonces, cuando Isaías escucha de este juicio de Dios tremendo hacia hombres que han rechazado a Dios, verso 11: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta no podría ser más fuerte: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno. Y bueno, en el verso 13 aparece como la luz de esa siguiente dimensión del profeta Isaías, que es extraordinaria. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Y esa frase va a ser muy importante para Isaías. La simiente santa serán esos escogidos de Dios que lograrán entender el juicio de Dios y podrán ser convertidos por el Espíritu y traídos de nuevo al Señor. La simiente santa, el remanente santo. Y bueno, esos reyes no quisieron aceptar que Dios los estaba disciplinando, como usted y yo no queremos aceptar que las consecuencias de nuestros pecados nos llevan muchas veces a tener como única opción, entre la espada y la pared, a mirar hacia arriba. Y entonces, en el capítulo 7 empieza el profeta Isaías a levantar la visión de qué va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con corazones que aparentemente son irredimibles? Con corazones pagados al pecado, vendidos al pecado, entregados a una forma de menosprecio por lo santo, que solo buscan su propio placer, esclavos del pecado. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? En el capítulo 7 le ha pedido al rey que pida una señal, y él no quiere pedir la señal. Entonces le dice el profeta: por eso el Señor mismo les dará una señal. Verso 14: el Señor, y nos da una de las profecías de Isaías más controvertidas en toda la historia, sobre todo por una sola palabrita. Si usted está leyendo la Reina Valera, va a decir: la Virgen concebirá. Si está leyendo la Nueva Versión Internacional, dice: la joven concebirá. Esa palabrita es muy polémica en la traducción de qué es lo que se quiere decir. Pero la mayoría de autores están de acuerdo en decir: se refiere a una joven que aparentemente no está casada. Esta meditación: ¿cómo es posible que una virgen, una joven no casada en Israel, quede embarazada? Eso sí es una señal, especialmente en aquellas épocas donde no había otras formas como las hay hoy en día quizás, pero se sabía, una mujer para quedar embarazada tenía que tener un contacto con un hombre, una relación sexual. Y esta es la gran meditación de José. Hablaremos de José en otra ocasión. José pasa toda la noche pensando: ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que mi novia me está diciendo que está embarazada, pero que ya no conoce varón? Y recuerda esta profecía: una virgen concebirá. ¿Y cómo se va a llamar ese niño? ¿Cómo se va a llamar ese niño? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Emanuel, Dios con nosotros. Y entonces la chispa de esperanza surge desde el mismo juicio de Dios. Porque cuando Dios te está disciplinando, cuando Dios te está poniendo contra la espada y la pared, y te dice en el Evangelio: no es por tus fuerzas, no es por tus buenas obras, no es por tus diezmos, no es por tu religión. Y le estaba diciendo a toda la nación de Israel: no es por alianzas políticas,
No es por quién va a quedar de presidente, no es por acuerdos humanos, es solo por la intervención de Dios. Y aquí le está diciendo que Dios va a intervenir a través de un niño. Un niño que nacerá en una forma milagrosa. Bueno, Isaías da muchas otras profecías de la Navidad, del lugar, de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero ese niño se nos presenta en el capítulo 9, en el texto que hemos leído esta mañana. Miren por favor cómo empieza el capítulo 9. A pesar de todo el justo juicio de Dios sobre las naciones, que cosechamos la maldad nuestra y de nuestros padres, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo en angustia. Y empieza a describir un escenario de un pueblo que está en guerra, que ha sido exiliado, que ha sido maltratado y que de repente cambia totalmente sus circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice el profeta que ha cambiado las circunstancias? Porque, verso 6, un niño nos ha nacido, se nos ha concedido un hijo. Entonces, claro, de esa luz de esperanza es donde tenemos la visión profética de la Navidad, la visión de Isaías. Déjenme llamar la atención en primer lugar sobre eso de que el texto dice un niño y un hijo. No es una repetición. En el lenguaje en el que fue escrito este texto es claro que se refiere a dos descripciones del Mesías. Será un niño, será uno de nosotros, que crecerá como nosotros, que tendrá pañales como nosotros, que irá al baño como nosotros, porque algunos piensan pues que el niño Jesús no iba al baño y no necesitaba el cuidado de sus padres. Será uno de nosotros. Se nos ha dado un niño, como en la historia. ¿Conocen la historia de este misionero que fue a esta tribu indígena y estaban peleados con otra tribu? Y en esa tribu indígena tenían una forma de hacer la paz. Para que se acabara la guerra entre dos tribus, una tribu entregaba un niño a la otra tribu. Entonces, claro, al ser criado por la otra tribu, ya la tribu que lo entregaba no podría agredirlo porque pues ya tenían una especie de alianza. Se nos ha entregado uno que es como nosotros, pero cuidado con esto. El texto no solo dice un niño, también dice un hijo. Y yo les he explicado, porque lo explico con mucha frecuencia, que los hijos son el principal medio de redención que nosotros hemos conocido en la historia. Todos buscamos redimirnos a través de los hijos. Si yo no estudio inglés, mi hijo estudiará inglés. Si yo no pude ir a la universidad, mi hijo. Si yo no fui bonito, mi hijo sí lo será. Siempre buscamos un hijo, pero este hijo no será nuestro hijo. Porque si fuera nuestro hijo, no podría cumplir con la perfección que Dios demanda en su justicia. Será el Hijo de Dios. Entonces allí, en esta expresión tan hermosa del profeta Isaías, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, se nos entrega una doctrina fundamental para la fe cristiana, que Jesús es hombre para poder representar a los hombres ante Dios. Y es Dios. Es el Hijo del hombre y el Hijo de Dios, para poder representar a Dios ante los hombres. Y de esa manera cumplir con toda la justicia de Dios y abrir un nuevo camino de esperanza. Y ese nuevo camino de esperanza, Isaías lo describe con 4 descripciones de nuestro Señor Jesucristo. Mírenlas conmigo, por favor, allí al final del verso 6. Son 4 descripciones del Señor Jesucristo. Y una de las cosas más preciosas que yo he encontrado en la oración y la meditación sobre este texto de la palabra de Dios tiene que ver con este asunto de cómo 700 años antes de que llegara el Mesías, Isaías lo conocía de una manera tan extraordinaria. Y la única respuesta para eso
es una respuesta que nos entrega la doctrina cristiana. Y es que Jesús existía antes de nacer en Belén. E Isaías lo conoció. Es decir, que Isaías se identifica mucho con nosotros, porque Isaías no vio físicamente a Jesús como lo pudieron ver Pedro y Juan. No lo palpó como él nos describe en su epístola. No escuchó su voz audible, o caminó con él, o lo vio caminar sobre el mar y multiplicar el pan. Isaías se identifica mucho con nosotros, que se relacionó con el Mesías como un invisible. Hermanos y hermanas, hay muchos invisibles que arruinan nuestra vida. El tío que me maltrató y que quizás ya murió es un invisible que recuerdo todos los días. El poderoso que está en las grandes cortes tomando decisiones que jamás ni siquiera me he podido tomar una foto con él, es el que está arruinando la economía de mi país. Es decir, hay tantos invisibles que dan en nuestra vida. Pero aquí hay un invisible con el que Isaías se relacionó. Y ese invisible, él nos lo describe en 4 términos. Primer término, ¿cuál es? Consejero admirable. Consejero admirable. Bueno, no sé si el tiempo me lo va a permitir, pero quiero mostrarles en algunos textos de Isaías la descripción de cada uno de ellos. Porque en mi opinión, en mi limitado conocimiento de este grandioso, quizás el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, yo tengo la sospecha de que el profeta Isaías fue conociendo al Señor Jesucristo a partir de estos términos. Y el primero es consejero admirable. Seguramente Isaías era un consejero en las cortes de estos reyes. Él sabía que dependía toda la vida de una nación de qué consejo se escuchara. Esta semana debemos orar por una nación que es muy importante en las relaciones comerciales de Colombia, que es los Estados Unidos. Depende de qué consejero escuchen las personas para votar, escogerán a una señora o a un señor, que son los 2 candidatos más opcionados. Y esa decisión, según algunos creen, determinará totalmente la vida de ese país. Pero este no es un consejero humano, este es el consejero admirable. Es el consejero que nunca se equivoca. Capítulo 11, verso 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Aquí está describiendo a este mismo niño, a este mismo Hijo de Dios, que estará entre nosotros como la esperanza cuando el pueblo experimente el justo juicio de Dios sobre sus pecados. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor reposará sobre él. Si hay alguien a quien le podemos prestar atención, es a él. Si hay alguien a quien debemos escuchar, es a él. Yo sé que hay muchas estadísticas que quieren marcar nuestra vida. Yo sé que hay muchas palabras y muchos consejeros, pero hay uno que es Dios, y que sobre él estará todo el conocimiento, la sabiduría, la virtud y el temor de Dios, para que lo sigas a él. ¿Por qué nos llamamos nosotros discípulos de Jesús? Porque seguimos el consejo de Jesús. Segundo término, Dios fuerte. Y permítame llevarle al capítulo 61 del libro de Isaías. Capítulo 61 es una profecía muy importante para el Nuevo Testamento. Isaías es el profeta que más se repite en el Nuevo Testamento. Esta profecía, Jesús llega un día a la sinagoga y se acostumbraba que se abría en algún punto de la escritura, y ese día le pidieron a él leer. Y precisamente leyó esta profecía de Isaías. El Espíritu del Señor Omnipotente, capítulo 61, verso 1, está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Bueno, y sigue una descripción de la obra del Mesías. Ese día Jesús en la sinagoga leyó esta profecía y dijo quizás el sermón más corto que se registra de Jesús. Este fue el sermón. Esta profecía se ha cumplido hoy en presencia de ustedes. Jesús mismo entendió su propio ser como Mesías a la luz del profeta Isaías y les dijo: soy yo. Dios está con ustedes. Y aquí describe su función. Ha venido para liberar, para sanar, para restaurar, para ayudar. Más adelante, estoy hablándoles del libro de Lucas. Juan, encarcelado, le manda a decir a Jesús, en medio de su crisis de fe: ¿ha tenido usted crisis de fe o no? Usted se identifica con Juan. Jesús, ¿eres tú o debemos esperar a otro? Y Jesús le manda a decir esto a Juan: lea Isaías 61. Es decir, aquí estoy yo cumpliendo lo que dijo el profeta. Dios está en medio de nosotros, extendiendo sus manos para perdonar, para sanar, para liberar, para restaurar. ¿No les parece maravilloso? Amén. Tercera descripción de Jesús: Padre eterno. Esta es una de las más controvertidas descripciones del Mesías en el libro de Isaías, porque un versículo anterior nada más lo está llamando hijo, niño, y aquí está diciendo: y se llamará Padre eterno. ¿Qué nos está diciendo allí? ¿No les parece la mismísima doctrina de la Santísima Trinidad en el profeta Isaías? Pero es más que eso. San Pablo observa que Jesús es el segundo Adán. Todos nosotros nacimos del primer Adán. Pedro dice que nosotros heredamos de nuestros padres una naturaleza y una forma de vivir corrupta, perversa la llama, y que necesitamos otro Adán. Necesitamos, en palabras también de San Pablo, ser injertados en otro tronco, porque nosotros nacemos siendo pecadores. ¿No ha visto eso en los niños? Desde tan chiquitos que se les ve, que los tenemos que mandar a la escuela para que aprendan el bien, pero para que aprendan el mal, oh sorpresa, no hay que enviarlos a ninguna escuela. Eso viene dentro del paquete, eso está en su disco duro, es un programa incorporado, y eso lo trajimos del primer Adán. Y San Pablo nos dice que Jesús es el segundo Adán. Pero hay que mostrárselo en Isaías. En Isaías 53, que es quizás la descripción más preciosa del sacrificio de Jesús. Cuando ustedes leen Isaías 53, ustedes sienten que están leyendo como a alguien que escribió esto observando a Jesús crucificado. Pero por favor, esto es más de 700 años antes de que Jesús fuera crucificado. Proféticamente, Isaías predijo por el Espíritu de Dios cómo moriría nuestro Salvador, para qué moriría nuestro Salvador. Y particularmente en el capítulo 53, verso 10, está esta frase, que es una frase maravillosa: verá su descendencia y prolongará sus días. Estoy leyendo el verso 10, que dice así completo: pero el Señor quiso quebrantarlo. Está hablando proféticamente de lo que le va a pasar al Mesías, a ese niño que nació, y hacerlo sufrir. Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia. Es decir, que aquellos acogidos por la fe al perdón de Jesús somos ahora hijos de Dios, una nueva descendencia. Hasta ahí vamos en tres características de este Mesías que el profeta anticipa y que vendrá en la Navidad: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno,
Y por último, el príncipe de la paz. No necesitamos ir a otro texto, el mismo verso 7 nos ayuda a entender más claramente a qué paz se refiere. Aquí es muy importante una aclaración que ha hecho recientemente nuestro queridísimo profesor del seminario, nuestro hermano Fernando Mosquera. Él ha hecho esta aclaración. La paz de la que se está hablando en La Habana, él la llama así, la paz política posible. Ese término es muy importante. La paz política posible. Es decir, un acuerdo entre seres humanos para que puedan ordenar las cosas de un país y en la mejor medida pues no nos hagamos daño y los niños puedan ir a la escuela. Y la paz política posible. Por esa paz debemos trabajar todos. Por esa paz debemos orar todos. Y oremos que esos señores en La Habana no se levanten de allí sin llegar a un acuerdo, que no nos va a gustar totalmente a todos. Siempre habrá cosas que negociar, porque esta es la paz política posible, lo mejor que se puede hacer, pero que esos señores no sigan alzados en armas. Pero la paz de la cual este Mesías es príncipe es la paz de Dios. Esa que Jesús mismo dijo: la paz os dejo, mi paz te doy, yo no te la doy como el mundo la da. Y que San Pablo agrega: es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Has sentido tú esa paz? ¿No has estado alguna vez en un funeral, o en una gran pérdida financiera, o en una gran enfermedad, o en un gran conflicto, y sientes esa paz maravillosa que tú mismo te sorprendes diciendo: Dios mío, el problema no se ha arreglado, pero en mi corazón está el príncipe de la paz? Y por eso es que nuestro texto señala: se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. No hay nada que no pueda ser gobernado por él. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Bueno, esta es la visión del profeta Isaías sobre el niño que nacería en la Navidad. Así que cuando nos acercamos a un pesebre esta Navidad por venir, lo más importante no son esos patos inmensos que ponen al lado de un laguito dibujado con un espejo. No son los regalos, a ver cuál tiene el regalo más grande, o la estrella que cuelga en el techo. Lo más importante es este hecho extraordinario: que Dios, cuando merecíamos juicio, cuando merecíamos condenación por nuestros pecados, Él vino, Emmanuel, Dios con nosotros, como el mejor consejero, como Dios mismo, fuerte y poderoso, lleno del Espíritu, como Padre para hacer una nueva generación para Dios, como el príncipe de la paz. El verso 7 termina con esta observación: todo esto ocurrirá por el celo del Señor. Esa es una expresión muy fuerte, muy intensa emocionalmente, registrada en el Antiguo Testamento. El celo del Señor. ¿Qué es eso? No es el celo de los celos que tiene una dama con todo derecho cuando observa que su amado esposo está poniendo los ojos desquiciados en otra mujer. No es ese, es celo de perder algo porque Dios es soberano. Lo más cercano a eso, en mi limitado entendimiento, es el celo de Dios por su santidad y por su nombre. No daré mi gloria a otro. Y es particularmente el celo de Dios que cumple su palabra. Cuando tú confías en Dios,
tú estás confiando en la soberana palabra de Dios. Suficiente. Cielo y tierra pasarán, pero su santa palabra no. Ni una jota, ni una tilde de esta palabra dejará de cumplirse. Ella tiene poder porque ha sido el compromiso del nombre de Dios, de la gloria de Dios. Él se ha comprometido. 700 años antes se comprometió a entregarnos a su Hijo en rescate por nuestros pecados. 700 años antes. Y mucho más, porque desde el huerto del Edén habían profecías sobre la venida de Jesús, pero estamos examinando estas de Isaías. Y Él cumplirá su promesa. Así que cuando observamos la Navidad de este año, observamos el regalo inmerecido por la gracia de Dios como el cumplimiento de la palabra que Dios había dado en su plan soberano de redención. Dios cumplió su palabra. Y eso llena nuestro corazón de convicción. Eso afirma nuestra vida. Eso nos llena de fe para seguir siendo fieles cada día. Esta mañana vamos a concluir esta reflexión en los textos que hemos mirado del profeta Isaías con la Santa Comunión, donde todos tomamos del pan y del vino para recordar que Dios cumplió la promesa más difícil de cumplir que haya hecho jamás, de Él mismo venir, Emmanuel, Dios con nosotros, y dar su vida para nuestra salvación. Y el hecho de que Él ha cumplido esa promesa nos afirma en la fe para que tú y yo sigamos creyéndole a su palabra y sigamos creyendo en la suficiencia de su palabra para sostenernos y llevarnos adelante del nombre de Jesús. Este es el regalo inmerecido que Él prometió para todos los que lo reciben.